Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 30 del mes de enero del 2020. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros a esta hora de la mañana, en una fresca mañana como de costumbre en nuestra ciudad de Ciguatepeque. ¿Cómo habrá amanecido el territorio nacional? Me imagino que a esta hora pues siempre es una fresca temperatura. Es muy delicioso poder despertar muy temprano para comenzar la rutina diaria. Julia Leiva, buenos días. Buenos días a todos ustedes, sean bienvenidos a otra edición más de ATV Matutino y siempre es un placer llegar a la intimidad de sus hogares. Bueno, de esta manera vamos a comenzar con algunas noticias importantes que se han destacado durante las últimas horas, las revelaciones de conspiración en contra del Ministerio Público denunciadas por el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla Vanegas, así como su advertencia que será una aventura de campo para las personas y sectores que quieran dañar esa institución persecutora del delito, genera un mensaje de esperanza en el combate al crimen y los corruptos, coinciden algunos analistas consultados por medios informativos. Chinchilla Vanegas abogó por una sociedad influyente con crecimiento económico, pero con democracia política y también con justicia social. El fiscal Chinchilla participó en el quinto aniversario de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, donde compareció públicamente y en su mensaje Chinchilla recordó que antes de crear la ATIC hace un lustro la Fiscalía venía de repotenciar la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico hasta que ahora tiene en su haber los más importantes golpes a este flagelo. Para poder analizar un poco más este tema a profundidad y sobre todo algunas declaraciones del fiscal general, está con nosotros vía teléfono Efraín Díaz Arribillaga, ex embajador de Honduras en Ginebra. Don Efraín, hay pues obviamente muchísima tela que cortar en este tema tan fundamental como es el combate a la corrupción y al narcotráfico. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes aquí en este foro de la mañana. Don Efraín, es válido destacar que, pues obviamente un país si no fortalece su sistema judicial, su aparato judicial, si no fortalece la institucionalidad y también el Estado de Derecho, pues obviamente se enfrenta a múltiples agentes negativos, tanto la no atracción para la inversión como la intranquilidad de su pueblo. ¿Qué reacción tiene en relación a los últimos acontecimientos en materia de corrupción de este país? Bueno, en primer lugar quiero decir que no hay buenas señales en ese sentido. La partida de la MASI y la cancelación del UFESIC para mí son claras señales de que no hay realmente una voluntad real y efectiva para el combate a la corrupción y la impunidad. Desde el 2017 que la MASI empezó a iniciar sus investigaciones y señalar personas que están vinculadas al poder político, se desarrolló en el país toda una acción para blindarse contra la corrupción y finalmente terminar con la MASI y la OFESIC. Para mí esas son las realidades, ¿verdad? Lo que ahora se dice por parte del fiscal general, me parece que debían haber sido las acciones que él hubiera hecho para hacer posible que la MASI continuara y fortalecer la OFESIC. Puede ser que sea cierto lo que él dice, pero un poco a destiempo, cuando ya la MASI y la OFESIC han desaparecido. Entonces, para mí, don Carlos, el principal problema del país es la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Siempre han sido y todavía siguen siendo influenciados por factores políticos y de otra naturaleza que limitan su acción de manera independiente. Mientras el país no logre tener un poder judicial independiente, un ministerio público independiente, será muy difícil que se haga una lucha efectiva contra la corrupción, contra la impunidad y que se aplique correctamente la justicia.
no podemos dudar de que hay fiscales, y hay jueces, y hay personas en el Poder Judicial, en el Ministerio Público con capacidad, pero a veces se ven limitadas ante las influencias políticas, el clientelismo político, que ahí todavía priva, y ha sido muy claro que la partida de la MASI y la UFESICSO es un mensaje claro de que en el país no existe la voluntad para combatir la corrupción y la impunidad. Así es que yo lo que puedo decir en cuanto a las declaraciones del fiscal es que demuestre con hechos lo que él dice. No es suficiente decirlo, sino que hacerlo. ¿Y a dónde estuvo él antes de que viniera la MASI? Yo me pregunto, ¿qué hizo efectivamente para evitar que la MASI se fuera y lo ofrece? Entonces, eso para mí son claras señales, ¿no? Es lógico que tiene que haber un compromiso en el Ministerio Público para hacerlo, pero me parece que hay algo momento de decir la verdad y hablar con la verdad y hablar con los hechos. De otra manera son palabras en el viento, ¿no? Y yo soy de aquellos ciudadanos que dudo que efectivamente las cosas que se dicen realmente se hacen. ¿Qué le depara a Honduras sin el afán de ser pesimistas? Porque si bien es cierto, a esta hora de la mañana los hondureños debemos levantarnos con muchísimo optimismo, pero tampoco podemos obviar una cruda realidad que atraviesa la nación en temas de corrupción, en temas de narcotráfico, en temas de violencia a los derechos humanos, falta de oportunidades, estas caravanas de migrantes que han sido prácticamente la gota que ha derramado el vaso, o al menos ha sido como otro ingrediente más para que Honduras esté en el ojo del huracán a nivel internacional como uno de los países menos agradables para vivir. Realmente este país es doloroso, don Efraín. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente con hambre, hay mucha gente con angustia. Y vemos cada vez cómo los diputados, los políticos, otro tipo de funcionarios se vuelven más ricos con la miseria de este país. ¿Qué mensaje claro se le puede enviar a la nación en un momento tan crítico, en un momento tan preocupante, o al menos así lo veo yo, o al menos así lo ve la mayoría del país? Bueno, mire, yo soy de aquellos que digo que en el país de la desesperanza todavía hay esperanza, y la esperanza solo la construimos los ciudadanos, nosotros. Si nosotros seguimos eligiendo el mismo tipo de políticos que existen actualmente, corruptos, el país seguirá este camino que usted ha descrito de toda propiedad. Si nosotros seguimos eligiendo los mismos diputados, los mismos líderes políticos en los diferentes partidos, entonces el país no tiene posibilidades. Esa gente ha demostrado incapacidad, pero no solamente incapacidad, sino que sencillamente han sido señalados, muchos de ellos, la mayoría, con actos de corrupción, y siguen haciéndolo. Entonces, la responsabilidad corresponde a nosotros los ciudadanos, y luchemos porque efectivamente puedan haber reformas electorales que puedan cambiar el sistema político electoral del país. Mire, Carlos, y los que nos escuchan y nos ven, realmente aquí lo que hay es un sistema político de clientelismo. Eso es lo que existe. El actual mandatario o el que pueda venir, eso mismo serán los mismos resultados. Si esto lo hemos tenido por más de 60 años en el país, casi yo digo 100 años de política, que estamos exactamente en las mismas cosas. Cada vez escucho las mismas cosas y los mismos problemas están ahí y no hay soluciones. ¿Por qué? Porque esos liderazgos políticos no están interesados en Honduras, sino que están interesados en sus propios intereses de grupos que no permiten realmente que el país avance. Así que el mensaje para mí es para los hondureños y las hondureñas que cambiemos de actitud. Los únicos que podemos cambiar Honduras somos nosotros. Y si no actuamos conscientemente y si no votamos realmente con conciencia, eligiendo y no simplemente votando, el país no va a cambiar. Así es que ese es mi mensaje, Carlos, muy claramente. Yo creo que un cambio de actitud lo necesitamos en Honduras. El país hay que regenerarlo, el país hay que salvarlo.
de donde estamos. Si continuamos en este camino vamos para el abismo, eso está muy claro. Yo no quiero igualmente, como usted, ser pesimista, no, quiero ser optimista y quiero tener esperanza, pero decirles que esa responsabilidad al final cabe en nosotros. Tenemos un mal Congreso porque nosotros lo elegimos, tenemos un mal mandatario porque nosotros lo elegimos, permitimos una reelección ilegal. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? No solamente de los malos políticos y corruptos, sino que también de nosotros, que de alguna manera no hemos actuado conscientemente y hemos votado por gente que no merece estar ahí, no tiene ni la capacidad y son esencialmente personas que realmente ya deberían de desaparecer y generar unos nuevos liderazgos políticos para Honduras. No solamente políticos, yo diría también empresariales, sociales, en diferentes ámbitos de la sociedad hondureña. Naturalmente hay una juventud quizá con nuevas ideas, hay una nueva generación quizá con un poco más de compromiso y más de gallardía o de agallas o de hidalguía o como le quieran llamar los politólogos y los filósofos. Pero de lo que sí es una realidad es que también hay una nueva juventud que lastimosamente se está sumando a los malos. Y sabemos quiénes son los malos con su manera ortodoxa de hacer política, con su manera tan retrógrada de hacer política, porque eso es lo que uno visualiza con estos políticos dinosaurios, como se le conoce comúnmente. Es una política retrógrada, es una política ambigua, llena de falsas ideas y de falsas buenas intenciones para este país. ¿Cree usted, confía usted que esta juventud nueva, que esta juventud millennial sea mayoría para poder decir un hasta aquí, ya no necesitamos más de esto, necesitamos apostarle más a la inversión en tecnología, necesitamos apostarle más a educar a nuestros jóvenes genios, porque Honduras tiene jóvenes maravillosos, don Efraín, con una mentalidad muy amplia, muy nutrida, muy rica, muy disciplinada, muy comprometida con el país? Bueno, creo que sí, yo confío en la juventud, son la generación de relevo. Me parece que ellos se han manifestado muy claramente en las últimas elecciones, pero el resultado de esas elecciones han sido robados, han sido trastocados. Entonces eso es lo injusto, ¿no? Robarle los sueños a las nuevas generaciones de Honduras. Pero tengo confianza en que los jóvenes van a actuar conscientemente y creo que en ellos está gran parte de lo que Honduras puede ser en el futuro. Así es que las generaciones anteriores, los que hemos luchado por un país mejor, por un país más digno, por un país justo, tenemos que seguir luchando hasta donde nos permita la vida, para darles a los jóvenes un mejor país y por el cual ellos puedan desarrollarse como corresponde. Yo encuentro que la juventud tiene la gran virtud de ser abierta y de cambiar, pero también están sujetos a una serie de malas prácticas, malas señales, que ellos mismos son sujetos a el consumismo, la falta de generación de valores, las deficiencias del sistema educativo, pero hay toda una serie de factores también que son negativos, pero yo soy optimista de que los jóvenes finalmente van a poder lograr impulsar el país hacia donde queremos que sea un país diferente, un país democrático, un país justo, un país en paz, todo aquello que es realmente necesario para el bienestar de todos. Para darle un mayor... no debemos de perder las esperanzas. Para darle un mayor aprovechamiento a la llamada, don Efraín, yo pues recuerdo que de hecho usted fue uno de mis primeros entrevistados cuando estuve allá por la ciudad capital y siempre mantuvimos como la misma sintonía. Pero hablando un poco en temas ya políticos, don Nelson Ávila ha dicho que hoy por hoy no es momento adecuado para andar hablando de enarbolar una bandera política, sino esa coalición que, si no me equivoco, usted también estuvo o la sigue integrando. ¿Cómo marcha esta coalición ciudadana y qué otro tipo de pronunciamientos tienen en las próximas semanas?
creo que es importante la plataforma. Hay diferentes iniciativas en el país. Lo que tenemos que hacer es tratar de consolidar ese esfuerzo ciudadano, ¿no? Yo creo que el esfuerzo ciudadano va a permitir realmente la renovación política y social del país. Debo decirle que estos esfuerzos han sido difíciles en Honduras porque realmente los partidos políticos no se han renovado. Y cuando no hay renovación en los partidos políticos es difícil impulsar los cambios porque al final y al fin del tiempo, al fin y al cabo, los que son los actores fundamentales son los partidos políticos, pero los ciudadanos no podemos quedarnos atrás. Y yo creo que los partidos tienen que responder a los intereses de los ciudadanos. Y si los ciudadanos... Bueno, tenemos un pequeño problema técnico. Ahí escucharon a don Efraín Díaz Arribillaga, ex embajador de Honduras en Ginebra, y hablando un poco sobre la actual situación de Honduras en tema de el fortalecimiento al Ministerio Público, a los operadores de justicia y también al escenario político que actualmente atraviesa este país. Hacemos nuestra primera pausa comercial, no nos cambie, enseguida regresamos. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.
Bien, gracias por seguir con nosotros en este noticiero y siempre es un placer informarle. Y rápidamente pasamos a otras noticias. La viceministra de los despachos de Educación, Gloria Menjivar, manifestó que para al menos 2 millones de educandos de primaria y secundaria se espera que inicien el año lectivo el próximo del 3 de febrero. De igual manera reveló que el tiempo para el proceso de matrícula será extendido para dar espacio a más de estudiantes que se puedan inscribir en el nuevo año escolar. La meta para este año es una matrícula de 2.053.000 estudiantes. En tal sentido, se espera cubrir los niveles de prebásica, tercer ciclo y educación media, los cuales han sido identificados con poca cobertura. Asimismo, Menjivar espera que tanto los maestros y directores de los centros educativos estén trabajando para no obstruir el proceso ni negar a los educandos recibir el pan del saber. No podemos estar exigiendo ningún tipo de documento a los alumnos para ejercer su derecho a la educación, expresó la funcionaria en referencia a los casos de primer ingreso o traslado. Se informó que en los centros educativos cuentan con acceso para ayudar a obtener partidas de nacimiento del sistema. Recientemente, las autoridades de la Secretaría de Educación lanzaron la campaña Te Queremos Estudiando, que busca desarrollar procesos de fortalecimiento, competencias y seguimiento a labor docente para intentar reducir el índice de deserción escolar. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Luis Larach, dijo que Honduras ha caído en un estado de descrédito para el Ministerio Público, la Iglesia, los periodistas con todos los sectores. El desacreditamiento en general, no solo a nivel del gobierno, también a nivel de la empresa privada, la sociedad civil, es en general la campaña para desacreditar al país. Señaló Larach, apuntó que cuando existe este tipo de acciones es necesario el acompañamiento y la veeduría de la comunidad internacional. Todos los sectores deben estar claros que el combate contra la corrupción e impunidad es también una tarea de los organismos internacionales que deben acuerpar todo a una estrategia, indicó. Los logros que ha habido en el combate de la corrupción se han visto opacados porque la percepción hacia el país ha caído a niveles muy bajos. El precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación Libre, Wilfredo Méndez, describió en una conferencia de prensa algunos mecanismos y estrategias que se deben de tomar para poder ganar las elecciones en los próximos comicios electorales. ¿Es el candidato en la elección primaria el candidato más fuerte para ganar las elecciones generales? Eso es el primer elemento que nosotros debemos hacer, de un proceso de convencimiento a la militancia, y en ese sentido hemos avanzado sustancialmente. La gente está viendo en la candidatura de Wilfredo Méndez un proyecto político alternativo, que es donde se van a presentar las planillas a diputados y las planillas a las alcaldías ganadoras con confianza para que nosotros no volvamos a perder la presidencia. Perder la presidencia de don Marvin es condenar a la muerte a la gente. Hemos tenido por fortuna ya acercamiento con distintos sectores políticos y no es desconocido don Marvin que la gente sabe que yo soy un defensor de derechos humanos, militante del movimiento popular y social, y afortunadamente yo ya tengo esos lazos muy fuertes establecidos. Por lo tanto, hablar con los distintos sectores políticos y sociales para que esta propuesta que nosotros hagamos sea una propuesta para el pueblo, para la empresa privada, para que incluso aquellos que verdaderamente aman a Dios y no son vividores de la iglesia encuentren en nosotros una propuesta efectiva, una propuesta seria, una propuesta congruente, es lo más importante que nosotros hemos ido avanzando. Nosotros no vamos a plantearnos ser la propuesta política exitosa si nosotros actuamos con odio y rencor contra los demás miembros, contra los demás militantes de los demás partidos políticos o el movimiento social o popular, o con desprecio a la empresa privada. Tenemos que buscar puntos de encuentro. No hay posibilidad de avanzar en la nación para superar el odio que en este momento está instalado en el país, para vencer la pobreza, vencer la impunidad, si no logramos acuerdos de hermandad entre los distintos sectores políticos y sociales para luchar, para vencer la dictadura, para hacer caer este grupo criminal que gobierna el país. El Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, adelantó que la misión del Fondo Monetario Internacional arribará nuevamente al país a finales del mes de abril a inicios del mes de mayo.
De igual manera dio a conocer que la llegada estaba programada para inicios de abril. Sin embargo, se prolonga por la Semana Santa y encuentros de autoridades del Banco Central que tendrán con el Banco Mundial en Washington, en Estados Unidos. Revisamos estadísticas como el déficit fiscal, calidad del gasto, inversión social, recaudación tributaria y algunas reformas estructurales que hemos venido presentando, acotó Cerrato. Asimismo, indicó que el Fondo Monetario Internacional avala la reciente intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para recuperar las pérdidas de la estatal. Bajo esa misma dirección, el presidente del máximo organismo financiero del país reveló que en marzo se dará a conocer el programa monetario más las valoraciones para el 2021. En otro orden, hizo un llamado a la población hondureña para que atienda a los encuestadores del BCH. El sondeo es para saber sobre la verdadera situación económica de la población y el proceso que tiene un costo de 7.5 millones de dólares para cual el Banco Mundial donó 500,000. Se espera que los primeros resultados estén para el primer semestre del año 2021. Y aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Cuándo los indicadores del Fondo Monetario Internacional, cuándo las decisiones que se están tomando en Honduras se van a traducir en mejorar la calidad de vida de los habitantes? Imagínese usted lo que dijo Wilfredo Cerrato, que atiendan a los encuestadores del Banco Central de Honduras que van a hacer un sondeo para saber sobre la verdadera situación económica de los hondureños. Es realmente irrisorio, da mucha risa que quieran venir a conocer la situación, la verdadera situación. La verdadera situación. ¿Sabe usted, Wilfredo Cerrato, cuál es la verdadera situación que viven millones de hondureños? Hay millones de hondureños, Julia, que no tienen ni qué comer hoy. Creo que ya a estas alturas no se necesita una investigación profunda. Creo que basta con que salga de esa burbuja en la que viven, porque estos funcionarios viven en unas burbujas. Estos funcionarios viven emburbujados, claro, como tienen todos los chilindrines, como le conocemos aquí en Honduras, para que vayamos hablando un poquito más del caliche y nos entendamos mejor. Ellos no conocen la realidad del país, Julia. Y es que el problema es que también que ellos perfectamente lo hacen porque no se ponen en el lugar de la otra persona. A ellos nunca, creo que ellos nunca han pasado por pobreza extrema, creo que nunca les ha faltado empleo, y la verdad que es una lástima que ellos son profesionales especializados para Honduras, para poder sacar a Honduras y ser un país competitivo, y ahora, bueno, en los últimos años se ha estado viendo que es totalmente todo lo contrario, Carlos. O sea, lo que dan es pena y coraje al mismo tiempo, porque es cierto, necesitamos conocer la situación de la densidad poblacional, eso es obvio que se tiene que conocer, pero es una verdadera burla que vengan a restregarle en la cara a este país lo que están haciendo por él. Es lastimoso lo que están haciendo por este país. Lo están despedazando, lo están destrozando, se están aprovechando de todos sus recursos, se están aprovechando de todas sus riquezas, y el país no avanza y el país no crece por culpa de ustedes. Por culpa de ustedes, politiqueros mediocres, dañinos, que le caen como pirañas a los fondos públicos y se olvidan que hay personas afuera con hambre, con sed, con frío, con esperanzas, con sueños destrozados. Eso a ustedes, clase política, se les ha olvidado, porque ustedes vinieron a hacer daño, ustedes vinieron a perjudicar al país, no vinieron a construirlo, no vinieron a hacer más grande esta nación, no vinieron a hacer que este país brille por sí solo. Pero lo importante, ¿sabe qué es lo importante? Que hoy hay un poco de generación de conciencia, hay un poco de masa crítica, capaz de decirles en la cara lo que se piensa sobre ustedes y sobre sus acciones ambiciosas. Podrán estarse burlando, es normal que lo hagan porque tienen el poder, tienen las posibilidades, tienen los recursos, tienen los medios, tienen el dinero que no es suyo, pero entiendan que hay una nueva generación que hoy les dice basta ya. Es una nueva generación agotada de lo mismo, es una generación aguerrida y que está dispuesta a hacer cambios significativos.
Pueda que yo no esté hablando como periodista, porque se maneja que el periodismo debe ser imparcial, que el periodismo debe abordar a ambos sectores y que el periodismo debe ser... Eso es un show. El periodismo en Honduras es un show y eso ya lo sabemos, porque aquí callan las bocas con dinero. Eso es un show. En Honduras el periodismo así funciona. Así funcionan las estructuras del periodismo en este país. Un show, venderle a la gente circo, pan y circo. Eso es lo que se vende en este país. A eso nos han acostumbrado, a que nos vendan pan y circo, a que nos muestren las presentadoras semidesnudas para que hagan un show. A eso nos han acostumbrado. Escuche bien, hasta en eso nos tienen dormidos. Que los medios de comunicación se presten, que los periodistas se presten a mentirle al pueblo hondureño. Eso, con esta nueva generación, ténganlo por seguro que ha llegado a su final. Julia. Así es, Carlos. De esta forma hacemos otra breve pausa comercial. Enseguida regresamos con más notas informativas. No nos cambien. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Un pequeño recorrido por Centroamérica. El periodista Manuel Castro nos presenta los sucesos registrados durante las últimas horas en el país.
Resumen de sucesos. Una persona muerta y 3 heridos dejó un accidente en un taxi que cayó a una hondonada en la colonia Sagastume en la carretera vieja a Olancho. Hombres en moto matan a un joven cuando iba en su carro. Un joven ex bombero fue ultimado a balazos en la noche de este martes a inmediaciones de un centro universitario de Catacamas, Olancho. La víctima fue identificada como Anthony Vallecillo. Un vendedor de lácteos fue asesinado en la calle del comercio de la colonia Kennedy. La víctima identificada como Adalid Vargas. Según testigos, varios individuos arremetieron con armas de fuego. Supuestos miembros de la banda Los Pelones fueron capturados mediante operativos, alias El Chucky, 21 años de edad, también alias Llave Loca, de 24 años, en la Ceiba Atlántida. Mujeres detenidas en posesión de 20 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior supuesta marihuana, 26.242 lempiras en billetes de diferente denominación, producto de la venta de droga, un teléfono celular, varias bolsas plásticas transparentes para empaque de droga. Persona del sexo femenino de 23 años de edad conocida como Yolanda. En posesión de armas de fuego e indumentaria militar, es arrestado supuesto integrante de la banda delictiva Los Espinosa. Al momento de la detención se le decomisaron 2 armas de fuego tipo rifle, indumentaria militar, 40 teléfonos celulares de diferente marca y modelo, una motocicleta color negro y rojo sin placa. Policía preventivo detienen a sospechosos de robo mediante asalto a mano armada, durando a un joven de 26 años de edad originario de la Ceiba Atlántida y residente del municipio en El Porvenir de esta zona noratlántida del país. Resumen de sucesos. Manuel Castro, ATV Noticias. Hacemos un recorrido por Centroamérica. Un pequeño recorrido por Centroamérica. Panamá. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, presentó este martes a consideración de la Junta Directiva de esta institución la aprobación de una partida económica para la adquisición de medicamentos. Lao Cortés indicó que esta solicitud es por 278 millones que se hizo para poder adquirir medicamentos. La Comisión de Desabastecimiento Crítico, los medicamentos que están agotados. Nicaragua. Entre 2011 y 2018 se calcula una pérdida de más de 3 millones de hectáreas de bosque, principalmente en la zona de amortiguamiento de áreas protegidas. La posibilidad de que durante la estación seca las familias asentadas en el corredor seco y otras zonas del país padezcan de sed es enorme. A finales de diciembre de 2019 había un déficit de al menos 100 mililitros de agua en las principales cuencas y zonas de recarga hídrica en todo el territorio nacional. El Salvador. Fiscalía investiga si hubo negligencia médica en muerte de una niña en el Hospital Santa Rosa de la Lima. La menor de edad comenzó a convulsionar luego de que se le administrara un medicamento por la vía endovenosa y en menos de una hora murió. Los familiares pidieron a las autoridades una investigación. Guatemala. 3 comisiones dictaminarán en 30 días iniciativa que declara terroristas a pandilleros. Oposición y oficialismo suman votos para un tratamiento ágil de la reforma legal para el combate contra las pandillas. Un pequeño recorrido por Centroamérica. Manuel Castro, ATV Noticias. En otras noticias, siempre relacionado con las decisiones que toma el que atemoriza al mundo y a Latinoamérica, que es el Fondo Monetario Internacional, destacó que la economía en Latinoamérica se estancó en 2019 y advirtió de una agudización de los riesgos regionales según una actualización de sus previsiones. El director del FMI en el hemisferio occidental, Alejandro Werner, estimó en el informe que el escenario actual plantea nuevos retos y la urgencia de una reactivación. De hecho, el PIB real per cápita de la región ha disminuido 0,6% por año en promedio durante el periodo 2014-2019, señaló el economista, destacando el contraste con un aumento de 2% durante el periodo de auge de las materias primas entre 2000 y 2013. En su informe publicado la semana pasada, el FMI rebajó en 2 puntos porcentuales a 1,6% su previsión de crecimiento para América Latina en 2020 por protestas en Chile y por la debilidad de las inversiones en México.
La Organización Internacional del Trabajo prevé una leve alza del desempleo en el año del 2020, de acuerdo con el informe anual de la Oficina Regional de la Organización para América Latina y el Caribe. La conclusión se basa en el débil crecimiento de las economías de la región, que ya han anunciado otras entidades internacionales como la CEPAL, que ubicaban el crecimiento promedio del 2019 en 0,1% y pronosticaban un nivel bajo para el 2020 de 1,3%. En la actualidad, más de 25 millones de personas buscan empleo y no lo consiguen en una región donde crecen las demandas de mayores oportunidades e igualdad. Destacan los mercados del trabajo de América Latina y el Caribe atraviesan por un momento de incertidumbre, reflejado en una leve alza de la tasa de desocupación regional e indicios de precarización que podrían empeorar en 2020, advirtió el organismo al presentar en Lima, Perú, su informe anual del panorama laboral. El reporte destaca que entre las mujeres el desempleo está aumentando más entre los hombres y que la situación de los jóvenes latinoamericanos es alarmante, pues ahora 1 de cada 5 no puede conseguir un empleo y la tasa más alta en una década. Y recuerda, Julia, que estas cifras son en base a los registros que se tiene con las personas que literalmente están inscritas en un sistema de identificación, ya sea gente que está trabajando para alguna compañía, pero imagínate que las cifras pueden ser aún mayores, porque hay personas que no están certificadas, o en el caso de Honduras que hay demasiado comercio informal. Esas cifras no las cuentan porque pues obviamente no tienen claro, datos. No tienen un registro. Y la verdad que lo que se habla aquí y lo que se ve en la realidad de nuestro país no es solo por hablar, sino que también otros mecanismos de investigación lo avalan la situación que está atravesando nuestro país, Carlos. ¿Qué más investigación querés que la gente no tiene que comer? Esa es una investigación contundente. Mira, pasamos a otros temas que destacamos obviamente para que también vean que circuló un vídeo en redes sociales que se hizo obviamente viral, luego que un policía de tránsito se enojara prácticamente con otro oficial de tránsito que comenzó a aplicarle una amonestación, es decir, una esquela. Miremos el vídeo en el que vamos a contar en este caso lo que el policía, ahí lo que se ve es que estos policías, estos agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, se la están aplicando a otro policía de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, porque pues incumplió las leyes de tránsito. Exacto. Entonces, creo que ahí no importó el cuello, no importó el cargo, y me imagino que se molestó. Escuchemos un poco el video. Malean, ¿me entendés? Hay tanto desorden en la ciudad, ¿me entendés? Y ustedes, ese es el hobby de ustedes, pues, llenar esas esquelas. No es hobby, tiro. Si es hobby, hermano. No, yo ando mi casco, loco. Que anda tiene su casco. No, pero es ella. Pues sí, usted no es quien la anda transportando. Sí, pero no, viejo. Sí, pues trabajando, ¿me entendés? Yo no soy pago. Pero usted acepta, anda cometiendo la falta, ¿sí o no? Claro que sí, pero es trabajo, viejo, ¿me entendés? Es trabajo. No, andan mal ustedes, ¿me entendés? Por eso es que se gana el repudio del pueblo, ¿me entendés? ¿Ah? Mi trabajo, si me lo voy a ganar por mi trabajo. Tu trabajo es poner orden, viejo. Sí, hermano. Allá adelante, mira, está tomada la calle, hay rastras a toda hora del día. ¿Y qué hacen ustedes? Ahí en la salida a Ceiba, hay pues mal parqueado. No me puedo multiplicar para estar en todos lados, tío. No, viejo, pero... ¿Sí o no? Usamos la lógica. Andan mal, ¿me entendés? Es de aplaudir, claro. Porque, no toda la policía es mala tampoco, Julia. No, claro que no. Tenemos que ser claros en eso, no todos los policías andan en la jugada, no todos los policías andan en la mordida, no todos los policías andan en ese feeling de desnucar a los demás. Y mira, se la aplicaron a otro agente de la policía.
Exactamente. Eso significa que existen también policías que estudiaron, hicieron su proceso requerido para poder llegar donde estaban, y significa que lo lograron porque realmente les interesa la protección y seguridad de la población, y también por la pasión que ellos tienen, porque si otro policía fuera y que solamente le interesara el dinero y solamente por el puesto que está, no le hubiera dicho nada. ¿Sí? Más si es un agente de la policía. Y otra cosa importante que no podemos olvidar, en el país hay corruptos y corruptores, como en todo el mundo hay corruptos y corruptores. El corruptor es aquel que está detrás de la ley y se quiere aprovechar de su posición económica para ofrecer algo de dinero, y aquí suele pasar, esa es nuestra cultura. Tenemos una cultura en Honduras existe la cultura del robo, existe la cultura del soborno, existe la cultura de la mentira, la cultura del engaño, la cultura de la haraganería. Existe, es una realidad, eso no lo podemos obviar, pero actos como el que acabamos de ver, pues demuestran que en efecto hay agentes de la policía que están haciendo muy bien su trabajo y no le importa quién sea para aplicar la ley. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. En El Salvador encontramos
3 glamping, 3 volcanes, una experiencia que permite a los aventureros estar en contacto con la naturaleza, pero sin olvidar las glamorosas comodidades de un hotel de la ciudad, todo para tener un merecido descanso y una experiencia a la sombra de 3 colosos. El lugar de acampar está ubicado en 3 volcanes, Cerro Verde, Chamaltepec y el Izalco. Esto es el occidente de la capital salvadoreña. Esto permite planear actividades de escalada en cualquiera de los 3 volcanes. También se hacen viajes al lago de Coatepeque, una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo, explica. Otra experiencia inolvidable es el surfboarding en el Cerro Negro, el volcán activo más joven de Nicaragua, su última erupción dada en el 1999, donde se puede vivir una experiencia de turismo de aventuras única en el mundo, subir hasta el cráter a 726 metros de altura sobre el nivel del mar y deslizarse sobre una tabla de madera hasta su falda a una velocidad que puede alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora. Mira, Carlos, qué impresionante. ¿Te atreverías a hacerlo? Sí, creo yo. Cada vez estoy más loco y cada vez más atrevido para hacer cosas más extrovertidas. Pues definitivamente Centroamérica, mira, es una joya turística. Es una joya. A mí me encanta aventurear, así que creo que podría hacerlo también. ¿Te gusta el canopy? Sí, me fascina. ¿Te gusta el kayak? Todo me gusta. ¿Te gusta el senderismo? Todo. 4x4. Todo. Yo quiero aprender a hacer moto enduro. Bueno, puedo hacer un poco, pero quiero todavía más. Cada año también vamos a Tablavé a ver los eventos de 4x4. Son buenísimos. Súper extremos. Son maravillosos las aventuras. Yo pienso también que es importante que los hondureños comencemos a descubrir también un poquito más a nuestro país. Exacto. Si bien es cierto, Julia, estamos atravesando una situación compleja, difícil, una situación adversa para muchos, pero que estoy seguro que también vamos a tener que trabajar para la reconstrucción de nuestro país. Pero también es importante que conozcamos las maravillas que tenemos en Honduras. Tenemos un patrimonio muy importante. Aquí en Ciguatepec podemos hacer una expedition, podemos explorar mucho, podemos hacer canopy, aquí tenemos canopy, aquí hay montañas. Ciguatepec que tiene innumerables actividades que podemos realizar, y también es importante descubrir y conocer nuestro país, pero también nos servirá mucho de distracción y sobre todo para la salud de nuestro cuerpo y también tanto como la salud mental. Más también en eso. La salud mental que debemos alcanzar, la paz interior que debemos alcanzar es vital, es sumamente importante, sin descuidar nuestras obligaciones y nuestros compromisos por Honduras. Por Honduras tenemos un montón de compromisos, pero también es importante que usted en casa, que usted en la familia pueda mantener esa paz interna. Créame lo que yo estoy un poco divorciado de las noticias tan negativas, de las noticias tan nefastas que le pasan a Honduras, porque aquí las portadas de los diarios nunca están sacando cosas buenas, solo cosas malas, y eso de alguna manera es negativo para el lector, es negativo para la gente que está viendo el diario, para los que están viendo noticias. Entonces también hay que darle un cambio, Sí, hay que hacer un cambio, porque si bien es cierto, hay noticias sumamente negativas en nuestro país, pero también hay que resaltar las noticias positivas que así lo tiene, para poder salvar un poquito y crear perspectivas tanto a nivel internacional sobre lo que nuestro país contiene, Carlos. Sobre lo que tenemos. Bueno, hemos llegado al final de este espacio informativo. Les esperamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Y hoy en punto de las 5 de la tarde con Edgar Varela y Nancy Mayorga, y también en nuestras redes sociales, Julia. Así es, gracias por sintonizarnos, siempre ha sido un placer estar aquí con ustedes e informarles sobre las noticias que han acontecido en estos días y en las últimas horas. Gracias por sintonizarnos, recuerden siempre seguirnos en nuestras diferentes plataformas y seguirnos con nuestras programaciones. Recuerde que estamos en Digicable en Canal 68 y en nuestras redes sociales como Altiplano TV. Tengan ustedes un buen día. Buenos días.